Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Es un placer para mí poder llegar hasta ustedes y agradecerles el que siempre nos estén siguiendo. Vamos a estar conversando el día de hoy con el profesor Fernando Mírez, quien es ampliamente conocido, es escritor, es analista político y es una persona que, a pesar de ser, de no ser venezolano, de ser chileno y de vivir en Alemania, está muy bien informado de todo lo que sucede en Venezuela. Yo diría que más informado o que mejor informado que incluso muchos venezolanos que están aquí en el país. Entonces voy a tener el grato placer de conversar con el profesor Mire para que nos dé su visión actual. Ya nosotros tuvimos algunas otras conversaciones el año pasado, pero al día de hoy nos dé su visión sobre cómo ve la situación venezolana en este momento, luego de unas elecciones del 6 de diciembre del año pasado, donde hubo una gran abstención. Luego el 12 de diciembre hubo una consulta popular, donde no se sabe cuál fue la real participación. Y lo cierto es que el 5 de enero de este año 2021 se instaló la nueva Asamblea Nacional con una gran mayoría del sector oficialista, del chavimadurismo. ¿Cómo ves la situación del país, profesor? Peor no puede ser. Es decir, desde el punto de vista político. Bueno, desde el punto de vista económico todos sabemos lo que está ocurriendo, pero desde el punto de vista político y más preciso desde el punto de vista de la oposición política, lo veo en este instante muy mal. Tan mal que no veo, digamos, una política. Entendiendo por política una conjunción de estrategias y de tácticas, es decir, no hay táctica sin estrategia y por lo tanto, digamos, tampoco se ven acciones políticas. Estamos frente a las futuras elecciones, a las regionales, y se ve, digamos, que el comportamiento de los partidos políticos no es precisamente para entusiasmarse. Según las informaciones que me llegan, hay algunos que están movilizándose ya para participar, pero no de manera muy entusiasta, que digamos, más bien los veo que tratan de pasar desapercibidos, como si estuvieran haciendo algo malo, como si estuvieran traicionando una gran línea política que realmente nunca ha existido. Entonces, desde esa perspectiva, soy abiertamente pesimista con lo que está ocurriendo en Venezuela. De cara al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, ellos han señalado desde la Asamblea Nacional que quieren realizar un gran diálogo nacional. De hecho, crearon una comisión de diálogo desde la Asamblea que ya ha empezado a hacer algunos contactos. La semana pasada se reunió el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, con el presidente de Fede Cámara, la principal organización de empresarios de Venezuela. Fue Jorge Rodríguez hasta la sede de Fede Cámara, una cosa prácticamente inédita que no había sucedido, que el gobierno fuese a la sede de Fede Cámara. Y bueno, y se están estableciendo otras reuniones con otros sectores de la sociedad. Ahora, ¿qué interés o en qué beneficia al gobierno de Maduro el acceder a dialogar con los sectores que lo adversan? Sí, primero, digamos, yo diría que Fede Cámara está cumpliendo solamente el papel que le corresponde a Fede Cámaras. Vale decir, digamos, no es un partido político, es una organización empresarial que representa un sector social claramente delimitado dentro del contexto venezolano, y por lo mismo no podemos decir, digamos, que con que Fede Cámaras inicie el intento de un diálogo político. Es decir, se está discutiendo sobre economía y tenemos que tener muy clara la diferencia entre lo económico y lo político en este caso. Ahora, sí que están demostrando de una u otra manera cierta voluntad de diálogo de parte del gobierno.
hay que decirlo. Todos van a decir, es una engañifa, es una táctica para hacerlos caer, puede ser lo que sea, pero está ahí esa voluntad de diálogo y yo creo que hay que tomarlo en serio. Aunque el gobierno no lo tome en serio, hay que tomarlo en serio. Porque si estamos hablando de una oposición, estamos hablando de una oposición democrática. Y una oposición democrática está obligada a tomar en serio todas las iniciativas democráticas, aunque el adversario no las tome. O no sea para ellos muy serio. No se puede señalar, digamos, que esto va a fracasar de modo anticipado. Pueden ocurrir sorpresas. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo no quisiera entrar en especulaciones, pero todos sabemos que en el contexto internacional algo ha cambiado. Desde el momento que asume Biden el gobierno en Estados Unidos, la constelación internacional comienza a modificarse. Y yo creo que lo señalé en una entrevista con usted mismo, que para el gobierno podía ser más peligroso Biden que Trump, para el gobierno venezolano. Por una razón muy sencilla, porque existe una tradición dentro del Partido Demócrata, una tradición que tiene un basamento en el cumplimiento internacional de los derechos humanos. Es casi una doctrina del Partido Demócrata, algo que no existía en el gobierno de Trump. Puede que existiera en el Partido Republicano, pero no en el gobierno de Trump. Ese basamento que tiene su sustento o su expresión en el cumplimiento de los derechos humanos. Tanto el gobierno de Carter como el gobierno de Clinton, incluso, digamos, mucho antes, el mismo gobierno de Kennedy, han sido leales, digamos, a esta tradición. Entonces, esto puede ser muy perjudicial para el gobierno de Maduro. Entonces, ellos buscan cierto acomodo y no es acomodo que buscar un diálogo con fuerzas que estarían eventualmente apoyadas desde el exterior. Ahora, ese diálogo, profesor, necesariamente tiene que tener facilitadores de esa comunidad internacional o bastaría con que solo se dé entre los propios venezolanos o solamente en Venezuela. Sí, yo creo que existe en Venezuela, a partir de la pésima política que llevó a cabo la oposición hasta hace poco tiempo, y yo creo que la sigue llevando, yo creo que Venezuela se ha hipervalorado el significado de la llamada comunidad internacional. Primero, la comunidad internacional no existe. Existe las Naciones Unidas, existe la Organización de Estados Americanos, existe la Comunidad Europea, pero no existe un organismo que se llame Comunidad Internacional. Esta es una abstracción. Y por lo tanto, dentro de la comunidad internacional se entienden países aislados o no tan aislados, pero donde van pasando cosas y donde va cambiando la opinión de los gobiernos y donde van cambiando los gobiernos también. Entonces, la comunidad internacional no es una entidad, sino que un punto de referencia y nada más. Esperar algo más de esa comunidad internacional, yo creo que es un absurdo. Y no olvidemos, el gobierno de Maduro está inserto en otra comunidad internacional, donde forma parte una enorme cantidad de gobiernos autocráticos. Incluso en Europa, dentro de una comunidad internacional hegemonizada en estos instantes por la Rusia de Putin. Entonces se trataría, digamos, de un choque entre comunidad internacional contra comunidad internacional. Y yo creo que entre las dos comunidades, el problema más grave que afronta en este momento no es Venezuela. Entonces, en esa constelación, Maduro busca, o el gobierno de Maduro busca, digamos, encontrar una buena colocación, una buena situación desde donde poder manejarse internacionalmente y gobernar sin sobresalto hasta el 2024-2025. Eso es más o menos
como veo actualmente, digamos, el movimiento de las cosas. Sí. Usted hacía referencia al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ellos ya han asomado, han dicho algunas primeras cosas referente a Venezuela, que van a actuar de manera conjunta, más o menos así, con otros organismos y países del mundo para manejar lo que tiene que ver con la situación venezolana. Cosa que no hizo Trump, ¿no? Trump manejó directamente él no sé si se puede llamar política en función de Venezuela. Por otro lado, la Comunidad Europea, la Unión Europea, ya muchos países, entre ellos Alemania fue el primero, en que han dejado de reconocer al señor Juan Guaidó como presidente interino. Y eso parece que va a seguir en escalada, pues, ¿no? Cada día creo que veremos nuevos países diciendo que no reconocen a Guaidó. Visto esto, quiénes son los interlocutores válidos para negociar con el gobierno de Maduro? Sí, yo creo que el único interlocutor válido no se encuentra en la comunidad internacional, sino que en la comunidad nacional. Esos son los interlocutores válidos. La llamada comunidad internacional apoyará o no apoyará las políticas que se están realizando en el interior. Como en este momento, por ejemplo, están apoyando y de un modo bastante consecuente las movilizaciones por la liberación de Alexei Navalny en Rusia. Pero primero vienen las movilizaciones y después viene el apoyo. No se puede esperar, digamos, que de la comunidad, desde la comunidad internacional o de la Unión Europea vaya a surgir algo así como una estrategia política para los opositores rusos, tampoco para los opositores de Bielorrusia. Ellos hacen las cosas y la comunidad internacional apoya o no apoya. Y de eso se trata, de buscar el apoyo en torno a políticas concretas, pero no sustituir estas políticas concretas por una comunidad internacional o por la política de la comunidad internacional, puesto que esta política sencillamente no existe. Pues usted decía en una entrevista anterior que quizás la oposición venezolana ha sido, no sé si era esas sus palabras exactamente, pero una de las más torpes en el mundo que usted había observado, o por lo menos una de las más erráticas en su actuar. Bueno, ahora hay una nueva realidad, hay nuevos actores políticos que están conduciendo o están proclives a ser los conductores de la oposición, que es los 20 diputados, partidos que están representados en los 20 diputados que están ahorita en la Asamblea Nacional de la Oposición. Pareciera que esa es la nueva oposición o la que va a empezar a entenderse con el gobierno. ¿Cuál debería ser la actuación de la oposición en este momento, visto todos los errores cometidos durante tantos años? Aquí voy a ser muy franco. La oposición no existe en términos singulares. Existen en estos instantes en términos plurales. Yo diría, digamos, que hay muchas oposiciones, pero hay dos líneas que más o menos están diagramadas. Una que es la línea López-Guaidó, lo digo en esa secuencia. Una es la línea López-Guaidó, que es la línea de la salida, y la conocemos todos perfectamente bien. Es una línea insurreccional basada fundamentalmente en la creencia de que las multitudes se van a plegar a una figura épica, en este caso sería Leopoldo López, y todas movilizadas van a partir el ejército en dos, y como en las películas antiguas de Dino de Laurentiis, los tiranos van a caer. Esto no va a ocurrir.
esto no va a ocurrir porque no tiene cómo ocurrir tampoco. Además, digamos que López está lejos de ser un caudillo nacional en estos instantes. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esa línea va en bajada. Ahora, la otra línea es la que yo llamaría democrática institucional y por lo mismo electoral. Es decir, lo electoral es una secuencia de lo democrático y de lo nacional y de lo institucional. Ahora, bien, hay que afrontar, digamos, los pasos políticos de acuerdo a cómo se van dando. Pero para eso, cuidado, para eso se requiere un recambio hegemónico al interior de la oposición. No otra oposición, sino que un recambio hegemónico. Ahora, esto significa, digamos, la posibilidad de que la oposición se divida. Pero ¿de cuándo acá las oposiciones no pueden dividirse? Primero, una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a dividir? Se van a dividir unos partidos para allá y otros partidos para acá. Pero si eso es lo más normal y que ocurra, eso es la política. La política se basa en la división y en la unidad. Y la unidad necesita de la división porque sin división no hay nada que vivir. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo más concreto, lo más lógico, es afrontar la realidad tal cual se da. Nadie va a inventar la división. La división está dada, pero hay que nombrarla con nombre y apellido. Nosotros estamos por esto y ustedes están por eso. No como pidiendo perdón o pidiendo disculpas, tratando de pasar agachadito, de presentar un par de candidatitos en la elección a ver si se sacan un par de puntitos. No, así no. Hay que ir con ética, hay que ir con fuerza, hay que ir con decisión a la elección y enfrentar a los abstencionistas fuerte, duro, al precio de la división. Y esta es la posibilidad para el cambio hegemónico. En el sentido gramsciano lo digo, hegemonía no significa dominación, hegemonía significa convencimiento, persuasión, argumentación, capacidad de conducción. Profesor, pero fíjese, están los mismos actores políticos, los mismos dirigentes políticos, los mismos partidos, y hay una apreciación en el venezolano de que no se ha dado una verdadera reflexión de estas organizaciones políticas sobre el actuar, sobre el camino andado en todos estos años. Hablo de todas las oposiciones, las democráticas, que también han cometido sus errores, porque, por ejemplo, el año pasado, los partidos que conformaron la mesa de diálogo nacional, todos esos partidos no fueron unidos, no fueron en bloque al proceso del 6 de diciembre. Entonces, bueno, de alguna manera, estas organizaciones también tienen que revisar lo que ha sido su actuación e igualmente su mensaje, por diferentes razones, no ha calado como debería en la población. No tiene cómo calar, digamos, porque no es un mensaje político, es un mensaje de acomodo también. Yo lo llamo los dialoguistas. Es decir, yo estoy por el diálogo. Política es diálogo. Sin diálogo no hay política. Pero hacer del diálogo el centro de toda política, eso conduce a la nada. Es tan falso, digamos, el dialoguismo como la política insurreccional que cree que las calles se van a levantar como un solo hombre en contra del gobierno. Pero la política necesita del diálogo, pero el diálogo no es la política. Entonces, solamente poner el acento en el diálogo y no en la movilización social, no en las demandas populares, no en la conexión, digamos, con los sectores sociales, es simplemente, digamos, muchas veces da la impresión, y a veces yo creo también que es así, que existe una suerte de complicidad con el gobierno. Entonces, hay un vacío enorme entre un sector, digamos, dialoguista y un sector insurreccionalista. Yo no lo llamo insurreccional, sino que insurreccionalista. Y en medio falta una política concreta, falta una política real que diga diálogo sí, movilización sí, voto sí. Nada excluye a lo otro porque la política es una combinación de distintos colores, de distintos factores y distintas estrategias.
y a partir de ahí realizar, digamos, un enfrentamiento con el enemigo. Quizás le saco las comillas, con el enemigo. Quizás bueno, las encuestas lo señalan así y los resultados tanto del 6 de diciembre como de la consulta popular también ratifican lo que dicen las encuestas, que en este momento el venezolano pareciera que no cree en nadie. Y eso implica que no hay entonces líderes reales en este momento que sean capaces de motivar, de orientar a las masas en Venezuela. Que hay otra entelequia que le llamamos sociedad civil, que para mí es simplemente ciudadanía, ¿cuál debe ser el papel o cuál puede ser el papel en medio de esta situación política para la sociedad venezolana? Sí, depende de lo que entendamos por sociedad civil. Si vamos a entender por sociedad civil una especie de alfombra mágica, donde puede ocurrir, digamos, algo que no da la sociedad política, entonces yo creo que vamos por el camino errado. La sociedad civil es la sociedad organizada. Simplemente así. Y dentro de esa organización, el factor fundamental de organización de la sociedad civil son los partidos políticos. Sin partidos políticos, en términos modernos, no en los tiempos de Hegel, en tiempos modernos los partidos políticos, digamos, son parte fundamental de la sociedad civil. A la sociedad civil también pertenecen las organizaciones no gubernamentales, también pertenecen los movimientos sociales, pero sin partidos políticos no hay nexo con el Estado. Bueno, la sociedad civil se define en relación con el Estado, en contra, a favor, pero en relación con el Estado. Y los partidos políticos son el nexo entre la sociedad y el Estado. Entonces, eso sería, digamos, la posibilidad de que ocurriera algo en ese sector. Usted lo llama ciudadanía, yo creo que efectivamente es así. Se trata, digamos, del conjunto de los ciudadanos, pero en Venezuela ocurre algo distinto a lo que ocurre en otros países de América Latina. La sociedad civil no está organizada. Es decir, digamos, es un recurso retórico en este instante. La destruyó Chávez. La sociedad civil, el hueso de la sociedad civil está siempre formado por empresariado y por sindicatos. Ahora, dentro del sector empresarial existe todavía balbuceante, casi agónica fe de cámaras. Pero no hablemos de sindicatos, digamos, si lo comparamos con los sindicatos argentinos, con los chilenos, bolivianos, los sindicatos venezolanos son una risa. Es decir, digamos, una caricatura. No existe. Además, digamos que la tradición sindical nunca ha sido fuerte en términos políticos en Venezuela. Nada comparable en países como Bolivia o en México, donde los sindicatos co-gobiernan. Entonces, tampoco existe esta sociedad civil. Es una sociedad, si que podemos hablar de sociedad, aunque parezca paradoja, es una sociedad disociada, amorfa, difícil de calificar en este instante como sociedad, con características sociales. Pero como sociedad, como un conjunto de contratos sociales y políticos, yo creo que es muy precaria. Fíjese, profesor, precisamente en el marco de esta situación tan difícil, tan compleja que vive el país, por un lado, hay una crisis de liderazgo marcada. El pueblo en general no cree hoy prácticamente en nadie, y lo refleja en su actitud. Y por otro lado tenemos a esa sociedad civil que no es sociedad civil porque no está organizada. Los sindicatos, como usted bien lo dice, prácticamente no existen. Los gremios profesionales, a excepción de Fedecámara, pareciera que no existen tampoco. Entonces, bueno, está completamente desmembrada esa sociedad civil. Ante ese cuadro, ¿qué se debe hacer? Porque por un lado tenemos a un gobierno que con todo lo que tengamos que criticarle, le presentó desde el principio un proyecto país a Venezuela, a los venezolanos. Y del otro lado, del lado opositor, no se le ha presentado en ningún momento al país un proyecto alternativo a lo que está en el poder. En esa circunstancia, ¿cómo se puede encaminar esto hacia una salida?
Sí, el proyecto País para mí fue simplemente una edición venezolana del cuento de la lechera. Es decir, digamos, si vendo este jarro de leche, me voy a comprar una vaca, y si tengo una vaca, me voy a comprar, digamos, un establo, y cuando tenga el establo voy a ser millonario. Claro, el plan país era para después de llegar al gobierno. El problema es que Guaidó, en su radical inoperancia política, no ha señalado, digamos, las vías para alcanzar el gobierno. Y él cree que la tarea fundamental en este instante es tumbar a Maduro. Y sin tener con qué, y se levanta una línea insurreccional que el gobierno permite. Que el gobierno permite. Esto es lo casi kafkiano de la situación. Plantean una línea de tumbar al gobierno dentro del país, abiertamente, por Twitter, en los medios comunicacionales en general, porque existen, y el gobierno los tolera porque el gobierno sabe, primero, que es imposible, y segundo, porque dividen a la oposición. Una parte de la oposición dice que esto no puede seguir siendo así. Bueno, lo que yo quiero señalar en este instante es que entre oposición y gobierno hay un enorme vacío, usted lo ha señalado, una especie de desencanto general, esa es la impresión que tienen todos los amigos venezolanos con los cuales yo me he comunicado, esta es la impresión que tienen la mayoría de los políticos en Europa. Existe un sector, grandes sectores sociales que no encuentran canalización en el campo de los políticos. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Cualquier cosa, cualquier cosa. Desde un populismo de derecha, al estilo bolsonarista, hasta un populismo de izquierda, digamos, al estilo Lula o al estilo argentino. Porque está vacío ese espacio. Entonces, imaginemos que aparezca un líder iluminado y que diga, baste con la oposición inoperante y nosotros nos levantamos, capaz que lo sigan, porque la gente está esperando algo. La gente está esperando un llamado. Entonces, la situación es peligrosa. La situación solamente la puedo comparar, muchos no conocen esta historia, con el momento en que en Cuba todavía estaba Batista y existían, digamos, los partidos políticos auténticos y ortodoxos, muy corruptos ambos partidos, muy corrupto el gobierno de Batista. El pueblo cubano era un pueblo desencantado y en eso apareció Fidel, populista. Nadie lo ha dicho todavía, pero la guerrilla fue populista porque logró la articulación en su torno, no a través de sus luchas, sino solamente porque estaban ahí. Logró la articulación de múltiples sectores que no habían logrado encontrar una representación política adecuada en el espectro cubano. Ahora, eso mismo puede pasar en Venezuela, con la diferencia que yo creo que puede salir también. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, ya lo dije, desde un Bolsonaro hasta una nueva Cristina, casi dije Machado, hasta una nueva Cristina. Traicionó el subconsciente. Hasta una nueva Cristina Fernández. Ahora, dentro del chavismo, que ahora se le llama chavimadurismo, ¿qué puede pasar allí? Sí, justamente estaba leyendo una novela en este instante que dice en relación, digamos, cómo pueden acerca de un gobierno autoritario o dictatorial o totalitario en este caso de la novela. Ya no me acuerdo ni del nombre de la autora, pero estaba comenzando a leerla y trata, digamos, del tema de que cuando no hay oposición, los gobiernos autoritarios, crean sus propias oposiciones, es decir, comienzan a quebrarse entre sí. Cuando no hay una oposición declarada, comienzan a aparecer trizas, comienzan a haber rivalidades, comienzan a haber luchas de poderes. Ahora, yo no creo que esto va a ocurrir, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Digamos, lo que mantiene en este instante a muchos unidos dentro del gobierno es el peligro común que tienen. Si desaparece este peligro común, comienzan a pelearse entre ellos, lo más probable.
Lo más probable. No lo digo que va a ocurrir, pero eso ha ocurrido en muchas partes. Entre otras cosas, esa fue una de las razones por las cuales cayó el muro de Berlín. Gorbachev en Rusia, en la Unión Soviética, apareció en medio de una debacle del partido dominante, del Partido Comunista, y justamente apareció como resultado de un enorme conflicto al interior de la estructura dominante de la nación. ¿Qué opinión le merece, profesor, el señor Nicolás Maduro? ¿Cómo? ¿Qué opinión le merece el señor Nicolás Maduro como político? Como político, es difícil decirlo. Digamos, hace y dice lo que quiere porque se le permite. Yo no creo que hay que... No hay que mirarlo para abajo, pero tampoco muy para arriba. Es decir, no, eso como persona se nota evidentemente que es una persona mediocre, como la mayoría de los líderes autoritarios, que no tiene miras, que no tiene proyectos, pero tal vez eso lo salva, porque pertenece más o menos a ese grupo de personas o de gobernantes conscientes de sus propias limitaciones y que saben que nunca van a ser, digamos, los conductores de masas, y trabaja todo el día, diría yo, trabaja todo el día y en forma permanente para mantenerse en lo que es su único objetivo, el poder. Es decir, si algo representa a Maduro en este instante, y esa es la diferencia con nuestros líderes socialistas del pasado, que creían en el futuro. No, Maduro representa el poder por el poder. El poder desnudo, por así decirlo. Sin ideología, sin utopía, sin encanto, sin nada. ¿Dónde está la utopía de Maduro? ¿Dónde está su proyecto socialista? Comparémoslo con lo que fue el proyecto socialista de muchos gobiernos anteriores. Nada. Es un gobierno sin futuro y quizá por eso, entre otras cosas, puede mantenerse, porque no se mete a hacer grandes barbaridades. Tiene la prudencia de los mediocres, pero de los que son conscientemente mediocres. Y eso los mantiene. Eso los mantiene. Y eso realmente es posible frente al desierto que representa en este instante la oposición política. ¿Es el chavimadurismo fuerte o es la oposición débil? Yo creo que en este instante es débil, pero la oposición es más débil todavía. Entonces, esta es lo que se podría llamar un caso típico de anomia política. Dos campos, dos débiles enfrentados. Claro, unos tienen las armas, se podrá decir. Una estructura política ¿cómo sería? Desorganizar esa estructura. Y eso solamente se puede hacer políticamente. Por eso soy partidario de las elecciones. Porque no hay mejor alternativa para desarticular al adversario que una campaña electoral bien llevada. Porque eso implica, digamos, también salir a las calles. Porque eso implica también, digamos, hacerse eco de las movilizaciones sociales. Las elecciones no son un medio para conquistar el poder. Son un fin en sí. Un fin donde se constituye la unidad política. Por eso no existe unidad en Venezuela. Entonces, ¿a qué se van a unir? En las elecciones existe unidad. Se forjan unidades, se crean alianzas políticas. Nosotros, los primeros Justicia, vamos a ir, digamos, en estas elecciones con los ADECO y vamos a presentar un candidato común. Ahí sí se hace la unidad. Pero esa unidad abstracta, esa unidad celestial por la cual están clamando mucho en Venezuela, no se va a dar porque es imposible que se dé. Algunos entienden esa unidad como tomarnos todo de las manos y jurarnos amor eterno. Pareciera. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Profesor, ya nos quedan 5 minuticos nada más. Y ¿ya? Tengo tres temas que quisiera poder meter en esos 5 minuticos. Uno es, vienen varios procesos electorales
en Venezuela. Este año corresponde por constitución las elecciones para gobernadores, el año que viene es para alcaldes y para concejales, pero se está hablando y ha sido una propuesta incluso de la propia oposición de unas mega elecciones para el mes de diciembre, donde convergerían 3 elecciones o 4 elecciones en un mismo momento. Pero también se habla del referéndum revocatorio, que algunos sectores de oposición ya desde este momento empiezan a asomar como la panacea, como la gran salida a todos nuestros problemas, e incluso lo quieren plantear para este año cuando el derecho nace a partir de enero del 2022. ¿Cómo observa esa situación frente a los procesos electorales que vendrían? Yo digo, si no resultó el proyecto, el revocatorio, el 2016, ¿por qué va a resultar el 2021 cuando la oposición es mucho más débil? El 2016 estaba, digamos, todavía fuerte. El revocatorio era una alternativa constitucional en el marco como fue planteada. Estaba planteada en contra de la otra oposición, la de, yo no sé cómo llamarla, pero una extremista de María Corina Machado, que estaba exigiendo Maduro vete ya. Es decir, digamos, exigir la renuncia de Maduro con una presión en las calles, algo infantil. Y como alternativa salió el revocatorio constitucional, que era una elección y en segundo lugar era electoral. Pero naturalmente eso dependía de la buena voluntad del gobierno. Y uno se pregunta por qué el gobierno tenía que crear su propio suicidio, las condiciones para su propio suicidio. Ningún gobierno lo hace, y mucho menos el de Maduro. Entonces ahí fracasó. Yo entendí y yo apoyé, digamos, el revocatorio, no en el sentido de que iban a tumbar a Maduro, sino que iba a crear las condiciones para las próximas elecciones regionales. Pero se equivocaron de elecciones los venezolanos. Las elecciones importantes en ese momento no eran las del revocatorio, sino las que seguían, las elecciones regionales. Y justamente ahí fueron con un desgano y con una especie de ánimo de derrota, porque habían perdido el revocatorio, donde habían puesto toda la esperanza. Entonces, abandonaron lo principal y le dieron el valor de principal a lo secundario. Ahora, un revocatorio no tiene como tener éxito en este instante. La tarea, aunque me digan lo que quieran, en este instante no es votar a Maduro, porque no se puede. Seamos realistas. La tarea en este instante es crear las condiciones para alguna vez poder desafiar a Maduro. Y eso, digamos, se hace a través de la lucha cotidiana, participando, siendo fieles a la Constitución, porque si algo temen los no constitucionalistas, y ahí ubicó a Maduro, es a los constitucionalistas. Entonces, crear los dos bandos, los constitucionalistas a un lado, en la democracia, en el pueblo, y al otro lado, digamos, los inconstitucionalistas. Pero si tenemos ahora el caso, digamos, de dos inconstitucionalistas, donde el gobierno incluso es más constitucionalista que la oposición, porque por lo menos en la forma, entonces no hay ninguna alternativa de crecimiento o de raigambre en las llamadas masas sociales. Dicho así, yo creo que en este instante hay que trabajar para el futuro haciendo cosas inmediatas. Y las cosas más inmediatas es buscar la unidad a partir de cosas concretas, no a partir de declaraciones, ni mucho menos. Profesor, ya para finalizar, Putin, Alexei, nuevamente han puesto en prisión al principal líder opositor, se han dado manifestaciones, han apresado a gran cantidad de manifestantes. ¿En qué estado está esa situación ahorita con los escenarios que se han presentado con el regreso de Alexei? Sí, hoy día acaban de dictar sentencia. Todavía no leí bien exactamente en qué consiste, lo leí poquito antes de esta entrevista.
Parece que van a prorrogar la prisión de Navalny, van a aplicar lo que ellos consideran es la legalidad, lo que no, eso, cada uno lo entiende como quisiera, pero yo creo que en este instante Putin teme a Navalny. Tiene dos posibilidades, que el movimiento se extinga por sí solo, y parece que no va a ocurrir, porque cada semana toma más fuerza. Incluso las propias personas que convocaron a las grandes manifestaciones, estaban asombradas. No se imaginaban que iba a ir tanta gente. Navalny articula lo nacional y lo social en este instante. Frente a esa alternativa, Putin tendría otra posibilidad, buscar un arreglo político con Navalny. Yo creo que Navalny no es antinegociación. Primero quiere acumular fuerzas, pero también quiere negociar, porque en términos ideológicos no se diferencia demasiado de Putin. Es nacionalista, practica la religión ortodoxa, en fin, digamos, no es un socialista ni tampoco un conservador clerical. Simplemente, digamos, es un producto auténticamente ruso, y yo creo que podría llegar a entenderse en algunas materias con Putin. Y tiene la capacidad, profesor, de leer el momento, realmente. ¿Cómo? Tiene la capacidad de leer el momento, Alexei. Sí, tiene la capacidad, por eso volvió. Ahora, su vida corre peligro. Porque también otra alternativa de Putin puede ser la siguiente. Si el movimiento crece demasiado, lo va a eliminar. No sería ninguna novedad en lo que está ocurriendo en la historia de Rusia, la de Rusia bajo Putin. Es decir, digamos, el exterminio del adversario es método de gobierno, prácticamente. Ya son 16 que han desaparecido, 16 conocidísimos que han desaparecido. Es un método que se practica con mucha consecuencia. Es decir, estamos frente a un gobierno que no vacila. Entonces, pues, si crece demasiado, en la vida de Navalny está en peligro. Ahora, de lo que se trata es que no solamente crezca demasiado, sino que crezca más que demasiado. De tal manera, digamos, que Putin ya pierda el control sobre la situación y no le quede otra alternativa que ceder. Ahora, ¿qué es lo que debe ceder frente a ellos? Es lo mismo que en Venezuela. Elecciones democráticas y libres. Y eso están pidiendo. Y en este instante, Navalny, de una forma bastante cuerda y hábil, no ha desconectado las grandes movilizaciones del proceso electoral. Lo dijo aquí en Alemania. Nuestro objetivo son las elecciones de septiembre. Es decir, es un movimiento que hay que marcarlo en las elecciones de septiembre, parlamentaria de septiembre en Rusia. Está agitando electoralmente también con su presencia en Rusia. Y esto es lo que le da una mayor consistencia al movimiento. Ahora, ¿puede permitirse Putin una derrota electoral? Eso está por verse. Es un juego difícil, es un juego duro. Vamos a ver, digamos, qué pasa en el futuro. Puede pasar cualquier cosa, porque algo hemos aprendido en estos procesos. El futuro no está dado, no existe como cosa dada. Siempre las alternativas que van ocurriendo son inesperadas. Hay que irlo fraguando, pero para que esto ocurra, hay que estar actuando. Sin una actuación permanente en torno a objetivos claros y concretos, y en este caso en Rusia son las elecciones de septiembre, el movimiento no existiría. Ya comenzó la campaña electoral, pero con Navalny, para decirlo en términos así, Está bien. Profesor, Angela Merkel deja el poder. ¿Sembró? Sí. ¿Aló? Sí. Sí. Deja un vacío. Deja un vacío. Aquí casi por chiste se dice, se va la última socialdemócrata. Claro, digamos, sigue la línea, no es triste de su partido, sino una línea que ha impuesto ella. El merkelismo va más allá de la CDU o de los ultraconservadores.
el merkelismo es ante que nada pragmatismo, pero no un pragmatismo ciego, sino enmarcado en una ética política. Y ese es el gran valor de Merkel, porque en su partido, ambas dimensiones de la política, la praxis, lo pragmático, y por el otro lado, el idealismo, la moralidad, la ética política, están separados. Entonces hay personas muy éticas dentro de la CDU y hay personas muy pragmáticas, pero alguien que logre articular estas dos dimensiones de la política no lo veo. No lo veo dentro del partido de gobierno. De ahí entonces que el que sigue probablemente va a ser él, no ella. Probablemente el que sigue va a tener dificultades que la Merkel logró superar. Profesor, finalmente, recomiéndenos alguna lectura que está leyendo en este momento, que nos puede recomendar a los que nos gusta leer y mantenernos al día con eso. A ver, ¿qué les digo? En este momento es que no tengo en la cabeza el nombre de la autora, se me fue. Sí, pero el penúltimo libro que estaba leyendo, aunque no tenga mucho que ver con esta situación, se titula Cristo de nuevo crucificado, que leía a los 20 años más o menos, porque Nikos Kazantzakis, que era su autor, era uno de mis autores preferidos. Entonces, ahí vemos, digamos, en ese libro, cómo la historia no se repite, pero esos momentos que dieron origen a la constelación donde apareció Jesús, están presentes en cada momento, en cada situación. A un lado los fariseos, al otro lado los dogmáticos, al otro lado, digamos, los ultra radicales, al otro lado los pragmáticos. Entonces, uno se pregunta, al leer, digamos, Cristo de nuevo crucificado, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Siempre al final son los mismos partidos los que están luchando entre sí. Está bien. Bueno, profesor, muchísimas gracias y disculpe por haber abusado de su tiempo. De verdad ha sido una vez más un gran placer poder conversar con usted. Agradecerle en nombre de los venezolanos el que esté tan pendiente de nuestro país y el que constantemente a través de las redes sociales, que usted está muy presente, nos oriente, nos dé su visión sobre lo que estamos viviendo, porque siempre es bueno que alguien que está afuera siempre ve las cosas mejor que el que está imbuido en la situación. Y usted está muy bien informado. La historia del bosque y de los árboles. Los que ven el bosque y los que ven los... Lo mejor es que estar en contacto. Exactamente. Profesor, muchísimas gracias, y a ustedes, amigos digitales, donde quiera que se encuentren, reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento. Volveremos a encontrarnos. Muchas gracias.